Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Ante todo, me van a permitir que agradezca la presencia de Diego Valderas esta tarde aquí. Asumo la responsabilidad de defender en esta tribuna, en nombre de Izquierda Unida, una ley que es en gran parte posible gracias a tu tesón y a tu esfuerzo, Diego. Gracias a tu equipo de la consejería, que también te acompaña. Debéis estar orgullosos del trabajo realizado que hoy se materializa en este pleno y del que estamos profundamente satisfechos y satisfechas. Gracias también a José Manuel Mariscal, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, un partido con muchos muertos en las cunetas y que mantiene alta la bandera de la verdad, de la justicia y de la reparación. A la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que esta tarde también nos acompaña en este debate, pues la memoria democrática de nuestro país es tarea prioritaria de nuestro grupo parlamentario en Bruselas. Y gracias muy sentida y muy cariñosa a los miembros de los foros memorialistas, que son los verdaderos padres y madres de esta ley y que también nos honran hoy con su presencia. Muchas gracias a todos y a todas. Este proyecto de ley, en los términos que hoy entra en la Cámara para su tramitación, nació en la anterior legislatura tras una labor intensa de participación activa de las asociaciones memorialistas, a las que hay que agradecer el trabajo y el buen hacer. Su aportación de incalculable valor para orientar en la dirección correcta este texto fue propiciada por Izquierda Unida y por un equipo que asumió con diligencia la elaboración de un texto que respondiera a la necesidad de primar la verdad, la justicia y la reparación con fuerza de ley. También ese esfuerzo y determinación merece mención expresa en esta tribuna, así como poner en valor los pasos dados en el mismo sentido en la legislatura que la precedió, en la 8ª legislatura. En aquel entonces, un grupo de trabajo interdisciplinar impulsado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a instancias del Partido Comunista de Andalucía, elaboró un texto ambicioso y un tanto provocador, en la medida en que ponía en cuestión las políticas de memoria de sesgo equidistante marcadas en aquel momento por la mayoría absoluta del Partido Socialista en esta Cámara, con su buque insignia en la Ley Estatal de Memoria de 2007, que delegaba la respuesta pública a los derechos de las víctimas en la voluntad subvencionable de las asociaciones de familiares y situaba las exhumaciones como un hecho técnico arqueológico, asumiendo así de facto la reaccionaria jurisprudencia del Tribunal Supremo, contraria al derecho internacional, según la cual los crímenes del franquismo o bien han prescrito o están amparados por la Ley de Amnistía del 2007. Aquel texto fue rechazado por el Partido Socialista y por el Partido Popular, pero sentó las bases del proyecto actual que nuestro paso por el Gobierno autonómico recuperó y que hoy, por fin, es un proyecto de ley que encara la recta final para su aprobación. Este primer proyecto, que como les mencionaba fue rechazado en el año 2010, ya tenía las líneas maestras de este proyecto. La memoria democrática es una construcción conceptual que integra y amplía la idea y la práctica de la conocida como memoria histórica. En primer lugar, porque junto a la memoria de la represión y de las víctimas, incluye el relato de las luchas por las libertades y por los derechos sociales que se dan ya en el inicio del sistema republicano y se perpetúan tras la muerte del dictador hasta las masivas movilizaciones sociales por las que el pueblo andaluz conquistó el acceso a su autogobierno en 1982. Además, porque se ocupa de rememorar la larga resistencia popular contra la dictadura, protagonizada, por cierto, durante décadas por muchos hombres y mujeres, muchos y muchas de ellos miembros del Partido Comunista de España. El deber público de la memoria, como respuesta a los derechos de verdad, justicia y reparación, corresponde esencialmente al Estado democrático. Se trata de crímenes cometidos por el Estado fascista español encarnado en la Junta de Burgos o en la posterior dictadura. Por tanto, es su sucesor, el actual Estado monárquico parlamentario, el que debe asumir la responsabilidad de establecer oficialmente el relato veraz de lo ocurrido, de honrar a las víctimas y de juzgar a los culpables.
Frente a la privatización de las actuaciones memorialistas que establece la Ley Estatal de 2007, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía se sustenta en un principio radicalmente opuesto. La Junta, como parte del Estado democrático, asume como propio el deber público de memoria. Esto no supone la suplantación o el debilitamiento del movimiento memorialista. Al contrario, la ley contempla la creación del Consejo Andaluz de Memoria Democrática como organismo de coordinación e impulso del amplísimo campo de actuaciones memorialistas que lleva a cabo la ciudadanía organizada en foros y en asociaciones. Estos puntos constituyen los ejes teóricos prácticos sobre los que se desarrolla todo el conjunto de propuestas planteadas en la ley. El establecimiento de un censo oficial de víctimas, la presencia obligatoria de la Dirección General de Memoria Democrática en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de víctimas, la exigencia de presentar denuncia judicial en cuanto aparezcan restos de asesinados, la obligatoriedad para los ayuntamientos de retirar la simbología franquista en un plazo establecido, ya que en caso contrario será la Junta quien los retire de oficio, el establecimiento de un régimen sancionador con tipificación de delito y cuantificación de sanciones, sin olvidar la obligatoriedad de introducir en el currículo escolar los contenidos propios de la memoria democrática, la protección territorial de los lugares de memoria o la creación del Instituto Andaluz de Memoria Democrática, que dé cuerpo e impulse todas las tareas de recuperación de testimonios orales, historias de vida y documentos archivísticos que den luz sobre el genocidio franquista y la resistencia popular. Las evidentes lagunas jurídicas, cuando no expresamente la vulneración de la normativa internacional, ha sido puesta en evidencia en reiteradas ocasiones en los últimos años, haciendo palpable la inoperancia de la ley estatal, tanto por su falta de financiación como por su escasa utilidad para hacer de nuestro país un territorio de respeto y defensa de los derechos humanos. Cansa la reiteración de argumentos tan endebles como falaces esgrimidos por la derecha para justificar sus posiciones. El manido recurso a la transición, la prescripción de los delitos, la supuesta paz invocada para los muertos a los que hay que dejar descansar, pasar página, no reabrir heridas. Es inaudito que en un país democrático, 40 años después de terminar la dictadura, mantengamos a los muertos en las cunetas y con ello mantengamos enterrada la verdad sobre ese periodo negro de nuestra historia y que sea a la paz de estos asesinados a la que se invoque para seguir callando y transigiendo. En este sentido, hace menos de un año, el equipo de Naciones Unidas, integrado por 4 expertos, entre los que destacaban el presidente del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, el relator especial sobre la tortura y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, volvieron a insistir en la necesidad de que nuestro país asuma un papel activo en el esclarecimiento de los crímenes del franquismo en consonancia con la normativa internacional y textualmente determinó que el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal mediante la Ley de Amnistía de 1977 para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. La tortura, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad y ellos son imprescriptibles, es decir, que no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables. La Ley de Memoria Democrática es necesaria para restablecer y dar veracidad al hilo conductor de nuestra historia. La historia de un país que vivió un golpe de Estado y una dictadura posterior de extraordinaria dureza. La historia de un país que aún no recoge en sus libros de texto los hechos vividos ni las consecuencias a las que el régimen sometió a quienes defendieron el orden constitucional. Que aflore la verdad es imprescindible para corregir el déficit democrático en que estamos inmersos como país y como sociedad. Estamos en deuda con las personas asesinadas, torturadas, encarceladas o exiliadas que vivieron el horror de aquellos años. En deuda con sus seres queridos que siguen esperando una respuesta institucional y pública a la altura de su dolor y de su pérdida.
en deuda con las mujeres que no solo padecieron con sus compañeros, hijos o padres el destino que a unas y a otros tenía preparado el franquismo, sino que sufrieron, como siempre pasa, las humillaciones, violaciones y vejaciones añadidas por su condición de mujeres. Debe de ir concluyendo, señora diputada. Enseguida, presidente. En deuda con gremios como el de maestros y maestras, ajusticiados por miles o separados de la enseñanza y condenados a la miseria y al ostracismo. Un cuerpo de enseñantes con una formación vanguardista para su época y que el régimen identificó como propagadores de postulados que debían ser desterrados de la aula. Entonces, como hoy, un pueblo bien formado, con capacidad crítica y opinión sobre lo que le rodea, es una amenaza para un gobierno que no asuma la democracia con todas sus consecuencias. Por eso, en los libros en los que estudian los niños y niñas de nuestro país y nuestra juventud universitaria, aún se omiten episodios concretos de nuestra historia, los acontecimientos que los desencadenaron, cuando no dulcifican con versiones estrafalarias los asesinatos o el exilio de los hombres y mujeres más brillantes de aquella generación comprometida con la libertad y la democracia. Lástima, ahora sí, señoría, tiene que terminar. Lástima que así sea y que no lo hayamos hecho aún como en sistemas educativos como el alemán o el italiano. Solo pedirles una cosa desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre todo y especialmente al Grupo Socialista que sostiene al Gobierno, que tengamos una tramitación de esta ley sin sorpresa, que no se introduzcan enmiendas parciales que frustren las expectativas generadas en las asociaciones memorialistas que sienten el texto presentado aquí como suyo porque lo han trabajado conjuntamente con nuestros grupos parlamentarios. Y a la derecha pedirle que, por favor, comience a hablar de esta bandera como un icono constitucional y democrático, que vino avalado por una Constitución votada por el pueblo, que estableció la división de poderes, los derechos fundamentales, el voto de las mujeres, el laicismo y el deber inexcusable del Gobierno de buscar la felicidad de los gobernados. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto.